Libro 2 de la República. Después de haber hablado de esta manera, creí que se daría por terminada la conversación. Pero al parecer, todo lo dicho no fue más que el preludio. Glaucón dio en esta ocasión una prueba de su valor acostumbrado, y lejos de rendirse como Trasímaco, tomó la palabra y dijo: Sócrates, ¿te contentas con figurarte que nos has convencido de que ser justo es, de todas maneras, preferible a ser injusto? ¿O quieres realmente convencernos? Yo querría, le contesté, convenceros realmente, si esto estuviera en mi mano. Entonces, dijo, tú no haces lo que quieres, Sócrates, porque, dime, ¿no hay una clase de bienes que deseamos y que buscamos por lo que ellos son, sin cuidarnos para nada de sus resultados, como la alegría y otros placeres puros y sin mezcla, aunque no producen consecuencia alguna duradera, sino el placer de gozar de ellos? Sí, respondí, hay a mi parecer bienes de esta naturaleza. ¿Y qué? ¿No hay otros que amamos a la vez por sí mismos y por sus resultados, como por ejemplo la inteligencia, la vista y la salud? Aquellos dos motivos, en mi opinión, nos mueven igualmente a procurárnoslos. Es cierto, asentí. Y por último, dijo, ¿no encuentras una tercera clase de bienes, como el entregarse a los ejercicios del cuerpo, el recuperar la salud, el ejercicio? El entregarse a los ejercicios del cuerpo, el recuperar la salud, el ejercer la medicina o cualquier otra profesión lucrativa. Estos bienes diremos que son penosos, pero útiles, y los buscaremos, no por sí mismos, sino por las ganancias y demás ventajas que nos proporcionan. Reconozco, dije, esta tercera clase de bienes, pero ¿a dónde quieres ir a parar? ¿En cuál de estas tres clases, preguntó, incluyes la justicia? Creo que en la mayor de las tres, en la mejor de las tres, respondí, en la de los bienes que deben amar por ellos mismos y por sus resultados, los que quieren ser verdaderamente dichosos. Creo que en la mayor de las tres, respondí, en la de los bienes que deben amar por ellos mismos y por sus resultados, los que quieren ser verdaderamente dichosos. No es esa, dijo, la opinión común de las gentes, que ponen la justicia en el rango de aquellos bienes penosos que no merecen nuestros cuidados, sino por la gloria y las recompensas que producen, y de los que deben huirse porque cuestan demasiado. Sé, respondí, que se piensa así ordinariamente, y en esto se fundó Trasímaco, para rechazar la justicia y hacer tantos elogios de la injusticia. Pero eso yo no puedo entenderlo, y precisamente debe ser muy torpe mi inteligencia, a lo que parece. Pues bien, exclamó, quiero ver si te adhieres a mi opinión. Escúchame. Me parece que Trasímaco, a manera de la serpiente que se deja fascinar, se ha rendido demasiado pronto al encanto de tus discursos. Yo no he podido darme por satisfecho con lo que se ha dicho en pro y en contra de cada una de las dos cosas. Quiero saber cuál es su naturaleza y qué efecto producen ambos inmediatamente en el alma, sin tener en cuenta ni las recompensas que llevan consigo, ni tampoco ninguno de sus resultados.
buenos o malos. He aquí pues lo que me propongo hacer. Si no lo llevas a mal, tomaré de nuevo la objeción de Trasímaco. Diré por lo pronto lo que es la justicia, según la opinión común, y en donde la tiene su origen. Enseguida haré ver que todos los que la practican no la miran como un bien, sino como someten a ella, sino que se someten a ella como una necesidad. Y por último demostraré que tienen razón de obrar así, porque la vida del injusto es infinitamente mejor que la del justo, a lo que se dice, porque yo, Sócrates, aún estoy indeciso sobre este punto, pues tan atronados tengo los oídos con discursos semejantes al de Trasímaco, que no sé a qué atenerme. Por otra parte, no he encontrado a ninguno que me pruebe cómo desearía que la justicia es preferible a la injusticia. Deseo oír a alguien que la alabe en sí misma y por sí mismo. Deseo oír a alguien que la alabe en sí misma y por sí misma. Y es de ti de quien principalmente espero este elogio. Y por esta razón voy a extenderme sobre las ventajas de la vida injusta. Así te indicaré el modo en que yo deseo oírte atacar la injusticia y alabar la justicia. Mira si son de tu agrado estas condiciones. Al máximo, dije yo. ¿Y de qué otro objeto puede ser un hombre inteligente? ¿De qué otro objeto puede un hombre inteligente hablar y escuchar con más gusto? Muy bien dicho, señaló. Escucha ahora cuáles son. Como anuncié al principio, la naturaleza y el origen de la justicia se dice que es un bien en sí cometer la injusticia y un mal el padecerla. Pero resulta mayor mal en padecerla que bien en cometerla. Los hombres cometieron y sufrieron la injusticia alternativamente, experimentaron ambas cosas y habiéndose dañado por sí mucho tiempo, los unos a los otros, no pudieron nuevamente. Muy bien dicho, señaló. Escucha ahora cuáles son. Como anuncié al principio, la naturaleza y el origen de la justicia. Se dice que es un bien en sí cometer la injusticia y un mal el padecerla, pero resulta mayor mal en padecerla que bien en cometerla. Los hombres cometieron y sufrieron la injusticia alternativamente, experimentaron ambas cosas, y habiéndose dañado por mucho tiempo los unos a los otros, no pudiendo los más débiles evitar los ataques de los más fuertes, ni atacarlos a su vez, creyeron que era un interés común impedir que se hiciese y que se recibiese daño alguno. De ahí nacieron las leyes y las convenciones. Se llamó justo y legítimo lo que fue ordenado por la ley. Tal es el origen y tal es la esencia de la justicia, la cual ocupa un término medio entre el más grande bien, que consiste en poder ser injusto impunemente, y el más grande mal, que es el no poder vengarse de la injuria que se ha recibido.
y se ha llegado a amar la justicia, no porque sea un bien en sí misma, sino en razón de la imposibilidad en que nos coloca de cometer la injusticia. ¿Por qué el que puede cometerlas y es verdaderamente hombre no se cuida de meterse en tratos para evitar que se cometan o sufran injusticias? Y sería de su parte una locura. He aquí, Sócrates, cuál es la naturaleza de la justicia, y he aquí en donde se pretende que tiene su origen. Y para probarte aún más que solo a pesar suyo y en la impotencia de violarla, abraza uno la justicia, y para probarte aún más que solo a pesar suyo y en la impotencia de violarla abraza uno la justicia, hagamos una suposición. Demos a todos, justos e injustos, un poder igual para hacer todo lo que quieran. Sigámoslos y veamos a dónde conduce la pasión al uno y al otro. No tardaremos en sorprender al hombre justo, siguiendo los pasos del injusto, arrastrando como él por el deseo de adquirir sin cesar más y más, deseo a cuyo cumplimiento aspira toda la naturaleza como a una cosa buena en sí, pero que la ley reprime y limita por fuerza, por respeto a la igualdad. En cuanto al poder de hacerlo todo, yo les concedo que sea tan extenso como el que se cuenta de Giges, uno de los antepasados del Lidio. Giges era pastor del rey de Lidia. Después de una borrasca seguida de violentas sacudidas, la tierra se abrió en el paraje mismo donde pasían sus ganados. Lleno de asombro a la vista de este suceso, bajó por aquellas hendiduras y, entre otras cosas sorprendentes que se cuentan, vio un caballo de bronce, en cuyo vientre había abiertas unas pequeñas puertas, por las que asomó la cabeza para ver lo que había en las entrañas de este animal, y se encontró con un cadáver de talla aparentemente superior a la humana. Este cadáver estaba desnudo y solo tenía en un dedo un anillo de oro. Giges lo cogió y se retiró. Posteriormente, habiéndose reunido los pastores en la forma acostumbrada, al cabo de un mes, para dar razón al rey del estado de sus ganados, Giges concurrió a esta asamblea, llevando en el dedo su anillo, y se sentó entre los pastores. Sucedió que, habiéndose vuelto por casualidad la piedra preciosa de la sortija hacia el lado interior de la mano, en el momento Giges se hizo invisible, de suerte que se habló de él como si estuviera ausente. Sorprendido de este prodigio, volvió la piedra hacia afuera y en el acto se hizo visible. Habiéndose observado esta virtud del anillo, quiso asegurarse repitiendo la experiencia, y otra vez ocurrió lo mismo. Al volver hacia adentro, el engaste se hacía invisible. Cuando ponía la piedra por el lado de afuera, se volvía visible de nuevo. Seguro de su descubrimiento, se hizo incluir entre los pastores que había de ir a dar cuenta al rey. Llegó a palacio, corrompe a la reina y con su auxilio se deshace del rey y se apoderó del trono. Ahora bien, si existiesen dos anillos de esta especie y se diesen uno a un hombre justo y otro a un injusto, es opinión común que no se encontraría probablemente un hombre de un carácter bastante firme para perseverar en la justicia y para obtenerse
de tocar los bienes ajenos, cuando impunemente podría arrancar de la plaza pública todo lo que quisiera, entrar en las casas, abusar de todas las personas, matar a unos, liberar de las cadenas a otros y hacer todo lo que quisiera con un poder igual al de los dioses en medio de los mortales. En nada diferirían, pues, las conductas del uno y del otro. Ambos tendrían al mismo fin. Y nada probaría mejor que ninguno es justo por voluntad, sino por necesidad, y que el serlo no es un bien para él personalmente, puesto que el hombre se hace injusto tan pronto como cree poderlo ser sin temor. Y así los partidarios de la injusticia concluirán de aquí que todos los hombres creen en el fondo de su alma, y con razón, que es más ventajosa que la justicia. A ver. Y así los partidarios de la injusticia concluirán de aquí que todos los hombres creen en el fondo de su alma, y con razón, que es más ventajosa que la justicia. De suerte que si alguno, habiendo recibido un poder semejante, no quisiese hacer daño a nadie, ni tocaras los bienes de otro, se le miraría como el más desgraciado y el más insensato de todos los hombres. Sin embargo, todos harían en público el elogio de su virtud, pero con intenciones de engañarse mutuamente y por el temor de experimentar ellos mismos alguna injusticia. Esto es lo que quería decir. Sentado esto, solo veo un medio de decidir con seguridad acerca de la condición de los dos hombres de que hablamos, y es el considerarles aparte el uno del otro, en el más alto grado de la justicia y de injusticia, sino imposible. ¿Y cómo hacer esa separación? Así no rebajamos al hombre injusto ninguna parte de la injusticia, ni al hombre justo ninguna parte de la justicia. Supongamos a ambos perfectos en el género de la vida que han abrazado, que el hombre malo actúe como los mejores artífices, semejantes a esos pilotos hábiles o a esos grandes médicos, que ven inmediatamente todo lo que puede su arte, que en el acto conocen lo que es imposible y lo que es imposible, lo que es posible y lo que es imposible, que cuando han cometido una falta saben diestramente repararla, que el hombre malo, conduzca sus empresas injustas con tanta destreza que no se ponga en evidencia, porque si se deja sorprender y coger en falta, ya no es un hombre hábil. El gran mérito de la injusticia consiste en parecer justo sin serlo. Hay que dotar, pues, al hombre perfectamente injusto de la injusticia, perfecta sin quitar nada de ella, y que cometiéndolo los más grandes crímenes sepan crearse una reputación del... Hay que dotar, pues, al hombre perfectamente injusto de la injusticia, perfecta sin quitar nada de ella, y que cometiendo los más grandes crímenes sepa crearse una reputación de hombre de bien, que si llega a dar un paso en falso se deshaga, se rehaga inmediatamente,
rehaga inmediatamente, que sea tan elocuente que convenza de su inocencia a los mismos entre quienes sus crímenes habrá de acusarles. Bastante atrevido y bastante poderoso, ya por sí mismo, ya por sus amigos, para conseguir por la fuerza lo que no podría obtener de otra manera. He aquí el hombre injusto. Pongamos ahora frente a frente al hombre justo. Pongamos ahora frente a frente al hombre justo, cuyo carácter es sencillo y noble, el hombre, como dice Esquilo, Pongamos ahora frente a frente al hombre justo, cuyo carácter es sencillo y noble, el hombre, como dice Esquilo, más ansioso de ser bueno que de parecerlo. Quitémosle hasta la reputación de hombre de bien, porque si pasa por justo se verá, como consecuencia, colmado de honores y de bienes. Y de esta manera no podremos juzgar si ama la justicia por sí misma o a causa de los honores y bienes que ella le proporciona. En esa palabra, despojémoslo de todo, menos de la justicia, y para que haya entre él y el injusto una completa oposición, que pase por el más malvado de los hombres, sin haber cometido jamás la más pequeña injusticia, de suerte que su virtud se vea sometida a las más duras pruebas, sin que se conmueva ni por la infamia ni por los malos tratos, sino que marche con paso firme por el sendero de la justicia hasta la muerte, pasando toda su vida por un malvado, aunque sea un hombre justo. Teniendo a la vista estos dos modelos, el uno de la justicia, el otro de la injusticia consumada, quiero yo que decidamos acerca de cuál de los dos es más dichoso. ¿Con qué precisión?, exclamé, y con qué rigor, mi querido Glaucón, nos has presentado estos dos hombres, desnudos como estatuas, para que los juzguemos. He procurado, contestó, ser todo lo más exacto que he podido, después de haberlos supuesto tales como acabo de decir. No será malo, a mi parecer, consignar mi juicio sobre la suerte que espera el uno y al otro. Digámoslo, por lo tanto, y si lo que yo acabo de decir te parece muy fuerte, acuérdate, Sócrates, de que no hablo por mi cuenta, sino en nombre de los que prefieren la injusticia a la justicia. El justo, dicen, el que es tal como yo lo he pintado, será azotado, atormentado, encadenado, se le quemarán los ojos y, en fin, después de haberle hecho sufrir toda clase de males, se le empalará, y por este medio se le hará comprender que no hay que cuidarse de ser justo. Y si solo de parecerlo, al hombre injusto es más bien a quien debe aplicarse las palabras de Esquilo, porque al no ajustar su conducta a la opinión de los hombres, sino a la verdad, no quiere parecer injusto sino serlo en efecto, cosechando en el profundo surco de su corazón, del que brotan sus nobles designios, y con la reputación del hombre que bien tiene grandes autoridades en el Estado, se enlazan, él y sus hijos, con las mejores familias, y llevan a cabo todas las uniones que le agradan, sacando ventaja de todo esto, porque el crimen no les asusta. No le asusta. Cualquier cosa por la que dispute, sea en público o en privado,
la consigue sobreponiéndose a todos los concurrentes. Se enriquece, hace bien a sus amigos, mal a sus enemigos, ofrece a los dioses sacrificios y presenta magníficos y presentes magníficos, y se atrae la benevolencia de los dioses y de los hombres con más facilidad y seguridad que el justo, de donde puede deducirse como cosa probable que es también más querido de los dioses. De esta suerte, Sócrates es más dichosa que la del justo, la vida que al injusto le deparan tanto los dioses como los hombres. Luego que Glaucón acabó de hablar, me preparaba a contestarle, pero su hermano Adimanto, tomando la palabra, me dijo: Sócrates, ¿no creerás que la tesis está suficientemente discutida, verdad? ¿Y por qué no?, le dije. Mi hermano ha olvidado lo esencial, dijo. Pues bien, dije, ya conoces el proverbio: venga el hermano en auxilio de su hermano, suple tú lo que él ha omitido. Sin embargo, has dicho lo bastante para ponerme fuera de combate y dejarme sin medios para defender la justicia. Todos tus subterfugios son inútiles. Es preciso que me escuches a mí también. Voy a exponerte una tesis contraria a la suya, la tesis de los que toman el partido de la justicia contra la injusticia. Esta oposición hará más patente lo que Glaucón, a mi parecer, se ha propuesto mostrar. Los padres recomiendan la justicia a sus hijos y los maestros a sus discípulos, y lo hacen en vista de la justicia misma. No, sino a causa de la buena reputación que va unida a ella, a fin de que dicha reputación de hombre justo les proporcione dignidades, uniones, de la buena reputación va unida a ella, a fin de que dicha reputación de hombre justo les proporcione dignidades, uniones honrosas y todos los demás bienes que Glaucón ha hecho mención. Pero van aún más lejos y les hablan de los inagotables favores que los dioses derraman a manos llenas sobre los justos. Citan al buen Hesíodo y a Homero. Al primero dice que los dioses han hecho las encinas para los hombres justos y que para ellos su capa tiene bellotas y su tronco abejas. Sus corderos sucumben bajo el peso de su vellón, y otras 1000 cosas semejantes. Y el segundo dice, de manera semejante: cuando un buen rey, imagen de los dioses, hace justicia a sus súbditos, para él la negra tierra del trigo. A ver de nuevo. Y el segundo dice de manera semejante: cuando un buen rey, imagen de los dioses, hace justicia a sus súbditos, para él la negra tierra del trigo y cebada y los árboles se cargan de frutos. Sus ganados se multiplican y el mar les suministra pesca. Museo y su hijo van más allá y prometen a los justos recompensas mayores aún. Los conducen después de la muerte al Hades,
los sientan a la mesa coronados de flores y pasan sus vidas en medio de festines, como si una embriaguez eterna fuese la más bella recompensa para la virtud. Según otros, estas recompensas no se limitan a sus personas. El hombre sano y fiel a sus semejantes revive en su posteridad, que se perpetúa de edad en edad. Tales o parecidos son los motivos que tienen para elogiar la justicia a los malos y a los limpios, a los malos y a los impíos. En cambio, los sumen en el cieno del Hades y los condenan a sacar agua con una criba. Y a los malos y a los impíos, en cambio, los sumen en el cieno del Hades y los condenan a sacar agua con una criba. Añaden que durante su vida no hay afrentas y suplicios a que sus crímenes no les expongan, y todo lo que Glaucón ha dicho de los justos que pasan por injustos, lo dicen de los injustos. He aquí lo que aducen en favor del justo. He aquí lo que aducen en favor del justo y contra el injusto. Escucha ahora, Sócrates, un lenguaje muy diferente sobre la justicia y la injusticia, lenguaje que el pueblo y los poetas tienen sin cesar en la boca. Cantan todos aún a lo bello y al mismo tiempo lo difícil y penoso de la templanza y la justicia, que por el contrario nada hay más dulce que la injusticia y el libertinaje, ni nada que cueste menos que la naturaleza, que estas cosas solo son vergonzosas en la opinión de los hombres. ¿Y por qué la ley lo ha querido así? Que las acciones injustas son más útiles que las justas, que la mayor parte de los hombres se inclina a honrar sin escrúpulos. Se inclinan a honrar sin escrúpulos, en público o en privado, y a mirar como dichosos al hombre malo que tiene riquezas y crédito, a menospreciar y vilipendiar al hombre justo, si es débil e indigente, aunque convengan en que el justo es mejor que el malvado. Pero de todos estos razonamientos, los más extraños son los que su relación con los dioses y con la virtud, los más extraños son los que se relacionan con los dioses y con la virtud. Los dioses, dicen, no tienen, muchas veces, para los hombres virtuosos más que males y desgracias, mientras que colman a los perversos de prosperidad. Por su parte, los sacrificadores y adivinos asedian las casas de los ricos, les persuaden de que si ellos o sus antepasados han cometido alguna falta, pueden expiarla por medio de sacrificios y encantamientos, de fiestas y de juegos en virtud del poder que los dioses les han conferido. Si alguno tiene un enemigo al que quiere hacer daño, sea justo o injusto, lo cual importa poco, puede a poca costa hacerle mal, porque los tales sacrificadores y adivinos tienen ciertos sacerdotes para atraerse el poder de los dioses y disponer de él a su gusto. Y todo esto lo comprueban valiéndose de la autoridad de los poetas, confiriendo a la maldad fácil acceso,
se marcha fácilmente por el camino del vicio. El camino es llano y cercano a cada uno de nosotros. Por el contrario, los dioses han puesto el sudor como condición de la virtud. Y el camino, en este caso, es largo y escarpado. Y si quieren hacer ver que es fácil aplacar a los dioses, citan estos versos de Homero. Los dioses mismos se dejan aplacar por sacrificios y oraciones aduladoras. Y cuando se les han ofendido, se les inquieta con liberaciones y con humo de grasa. En cuanto a los ritos de los sacrificios, producen una multitud de libros compuestos por Museo y Orfeo que hacen descender al uno de las musas y al otro de la luna, y hacen creer falsamente, no solo a los particulares, sino a ciudades enteras, que por medio de víctimas y de juegos se puede expiar las faltas de los vivos y de los muertos. Llaman purificadores a los sacrificios instituidos para librarnos de los males de la otra vida, y sostienen que a los que no los practican les guardan las más terribles tormentos. Les guardan los más terribles tormentos. Todo eso, amigo Sócrates, prosiguió, es lo que se dice de la virtud, es lo que se dice de la virtud y del vicio, así como de la estimación que hacen los dioses de uno y otro, de una y otro. ¡Qué impresión, mi querido Sócrates! Deberán causar semejantes razonamientos en el alma de un joven de felices condiciones y cuyo espíritu sea capaz, como Libando, de sacar consecuencias de todo lo que oye, tanto con relación a lo que él mismo debe ser como el género de vida que debe abrazar para ser dichoso. No es probable que se diga a sí mismo aquello de Píndaro: subiré a la alta fortaleza por el camino de la justicia, o marcharé por el torcido sendero del fraude, para así vivir luego en ella atrincherado. Todo lo que oigo me hace creer que nada me acarreará ser justo si no adquiero la reputación de tal, salvo trabajos y penalidades. Se me asegura, por el contrario, que alcanzaré la suerte y más dichosa si sé conciliar la injusticia con la reputación del hombre de bien. Yo debo atenerme a lo que dicen los sabios, y puesto que afirman que la apariencia vence a la realidad y es dueña de la dicha, acepto resueltamente este camino. Vestiré formas exteriores de virtud y llevaré detrás de mí el zorro astuto y engañador del sabio Arquíloco. Si se me dice que es difícil al hombre malo ocultarse por mucho tiempo, responderé que todas las grandes empresas tienen sus dificultades y que suceda lo que quiera. Si deseo ser dichoso, no tengo otro camino a seguir que el trazado por los discursos que oigo. Por lo demás, para escapar de las pesquisas, se puede organizar sectas y hermandades. Hay maestros que nos enseñarán el arte de seducir con discursos artificiosos al pueblo y a los jueces. Emplearemos la elocuencia y, a falta de ella, la fuerza para escapar al castigo de nuestros crímenes. Pero la fuerza y el engaño nada pueden contra los dioses. Aunque si no hay dioses, o si no se mezclan en las cosas de este mundo, ¿para qué preocuparse de engañarles?
Si los hay y toman parte de los negocios humanos, solo sabemos de ello de oídos y por los poetas que han escrito su genealogía. Y precisamente estos mismos poetas nos dicen que es posible aquietarlos y aplacar sus cóleras por medio de sacrificios, de votos y de ofrendas. Es preciso, pues, creerlos por entero o no creerlos en nada. Y si es cosa de que se les ha de creer, seamos criminales y con el fruto de los crímenes hagamos sacrificios a los dioses. Es cierto que siendo justos, nada tendríamos que temer de su parte, pero también perderíamos la ventaja que ofrece la injusticia, mientras que ganamos indudablemente en ser injustos, sin que, por otra parte, haya que temer nada de parte de los dioses, sino preocuparnos si nos procuramos el perdón de los crímenes con votos y súplicas. Pero seremos castigados, dicen, en el Hades y en nuestra persona, o en las de los descendientes, por el mal cometido sobre la tierra. Pero, amigo mío, se nos responderá con cálculo. También hay dioses liberadores y sacrificios místicos que tienen un gran poder, al decir de ciudades enteras, y de los poetas, hijos de los dioses y profetas inspirados. ¿Por qué, pues, podríamos inclinarnos más a la justicia que a la suma injusticia? ¿Por qué, pues, podríamos inclinarnos más a la justicia que a la suma injusticia, cuando, según la opinión de los sabios y del pueblo, todo nos saldrá bien siendo injustos durante la vida y después de la muerte? Así respecto de los dioses como de los hombres, con tal que demos a los criminales la apariencia de virtud. ¿Por qué pues habríamos de inclinarnos más a la justicia que a la suma injusticia, cuando, según la opinión de los sabios y del pueblo, todo nos saldría bien siendo injustos durante la vida y después de la muerte? Así respecto de los dioses como de los hombres, con tal que demos a los crímenes la apariencia de virtud. Después de todo lo que acabo de decir, ¿cómo es posible, Sócrates, que un hombre con capacidad de espíritu, riqueza, vigor corporal o buen linaje se declare respetuoso de la justicia y no se burle de los elogios que pueden prodigarse a la misma en su presencia? Digo más, aun cuando un hombre grande de todos los bienes, lejos de enfadarse contra lo que viese comprometidos en el partido, y de que la justicia es el más grande de todos los bienes. Después de todo lo que acabo de decir, ¿cómo es posible, Sócrates, que un hombre con capacidades de espíritu, riqueza, vigor corporal o buen linaje se declare respetuoso de la justicia y no se burle de los elogios que pueden prodigarse a la misma en su presencia? Digo más, aun cuando un hombre estuviese persuadido de que lo que he dicho es falso y de que la justicia es el más grande de todos los bienes, lejos de enfadarse contra los que viese comprometidos en el partido contrario, no podría menos de disculparlos, porque sabe que, a excepción de aquellos cuya excelencia de carácter hace que el vicio
les inspire horror natural, o que se abstienen de él por su acendrado saber. Nadie es justo por propia voluntad, y que si alguno combate la injusticia es porque la cobardía, la vejez y cualquier otra debilidad le hacen impotente para obrar mal. Y la prueba de esto es que de todos cuantos se encuentran en este caso, el primero que consigue el poder de hacer mal es el primero también en servirse de él hasta donde le es posible. La causa de todo esto es precisamente lo que nos ha comprometido a este y a mí en la presente discusión. Quiero decir, varón extraordinario, que comenzando por los antiguos héroes, cuyos discursos se han conversado hasta nosotros en la memoria de los hombres, todos los que han proclamado, como tú, defensores de todos los que se han proclamado como tú, defensores de la justicia, no han reprobado la injusticia y alabado la justicia, sino en vista de la reputación, los honores y recompensas que de ella derivan. Nadie ha considerado la justicia y la injusticia tales como son en sí mismas, y en el alma del justo y del injusto, ignoradas de los dioses y de los hombres, y nadie ha probado aún, ni en proeza ni en verso, que la injusticia sea el mayor mal del alma, y la justicia es su mayor bien, porque si os hubierais puesto de acuerdo para usar de este lenguaje desde el principio y desde la infancia, nos hubierais inculcado esta verdad, en lugar de prevenirnos contra la injusticia de otro. Cada uno de nosotros se pondría en guardia contra sí mismo y temería obrar injustamente, por no convivir así con el mayor de los males. Trasímaco o cualquier otro ha podido decir: se pondría en guardia contra sí mismo y temería obrar injustamente. Por no decir sin duda Sócrates, temería obrar injustamente por no convivir así con el mayor de los males. Trasímaco o cualquier otro ha podido decir: sin duda, Sócrates, tanto o más que yo sobre este objeto, confundiendo ciegamente a mi parecer la naturaleza de la justicia y de la injusticia. Respecto a mí, no te ocultaré que lo que me ha movido a extenderme en esta objeción es el deseo de oír lo que me vas a responder. No te limites a probarnos que la justicia es preferible a la injusticia. Explícanos los efectos que ambas producen por sí mismas. En quien la practica. Explícanos los efectos que ambas producen por sí misma en quien la practica y que hacen que la una sea un bien y la otra un mal. No tengas ningún miramiento con la opinión, como Glaucón te ha recomendado, porque si no te desprendes en ambos casos de la opinión verdadera y llegas, en cambio, a admitir la falsa, diremos que no alabas la justicia, sino lo que se opina de la justicia. Diremos que no alabas la justicia, sino lo que se opina de la justicia,
que tampoco combates la injusticia más que las apariencias, que nos aconsejas que seamos injustos, con tal que sean en secreto, y que convienes contra Símaco en que la justicia es un bien, pero para los demás, útil al más fuerte y no al que la posee, y que, por el contrario, la injusticia, útil y ventajosa para quien la practica, solo es dañosa al más débil, puesto que convienes en que la justicia es uno de estos bienes excelentes que se debe buscar por sus ventajas, y aún más por sí mismos, como la vista, el oído y la inteligencia, la salud y los demás que son fecundos por su naturaleza, independientemente de la opinión de los hombres. Alaba la justicia por lo que tiene en sí de ventajosa para el justo, y vitupera la injusticia por lo que tiene en sí de perjudicial para el injusto. Deja que los demás hagan esos elogios que se fundan en las recompensas y en la reputación. Podría yo quizás sufrir en la boca de cualquier otro esta manera de alabar la justicia y de reprender la injusticia por el renombre y las ganancias que acarrean, pero no podría perdonártelo a ti, a menos que así me lo mandases, teniendo en cuenta que la justicia ha sido hasta ahora el único objeto de tus reflexiones, y así no te contentes con demostrarnos que es mejor que la injusticia. Haznos ver cuáles son los defectos de una y otra por sí mismas, en virtud de que son por sí mismas la una un bien y la otra un mal, tengan o no conocimiento de ello los dioses y los hombres. Quedé agradablemente sorprendido al oír los discursos de Glaucón y de Adimanto. Nunca como en esta ocasión admiré tanto sus dotes naturales, y les dije: hijos de un padre ilustre, con razón el amante de Glaucón comenzó la elegía que compuso para vosotros. Hijos de un padre ilustre, con razón el amante de Glaucón comenzó la elegía que compuso para vosotros. Cuando os distinguéis, hijos de un padre ilustre, con razón el amante de Glaucón comenzó la elegía que compuso para vosotros, cuando os distinguisteis en la jornada de Megara, diciendo: hijos de Aristón, linaje de una raza divina, porque es preciso que haya en vosotros algo de divino. Si después de lo que acabáis de decir en favor de la injusticia no estuvierais persuadidos de que vale infinitamente más que la justicia, pero no, en mi opinión no estáis realmente persuadidos de tal cosa, porque vuestras costumbres y vuestra conducta me lo prueban bastante, aun cuando vuestros discursos me hicieran dudar. Y cuanto más profunda es mi convicción en este sentido, tanto más embarazado me veo sobre el partido que debo tomar. Por una parte, no sé cómo defender los intereses de la justicia. Esto es superior a mis fuerzas, y si lo creo, así es porque pensaba que había probado suficientemente contra Trasimaco que aquella es preferible a la injusticia. Y sin embargo mis pruebas no os han satisfecho. Por otra parte, hacer traición
a la causa de la justicia y sufrir que se le ataque delante de mí sin defenderla, mientras que me quede un soplo de vida, bastante fuerza para hablar, es lo que yo no puedo consentir sin incurrir en un crimen, y así lo mejor será defenderla hasta donde pueda.